Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Primera, la Fiscalía de Mónaco identifica a la mujer que colocó el paquete bomba contra un oligarca ucraniano y su familia. Tiene 39 años, también es ucraniana, y según las autoridades, en los días previos se disfrazó de hombre para reconocer la zona varias veces. Se cree que no actuó sola. De hecho, el miércoles detuvieron a 2 personas que luego quedaron en libertad por falta de pruebas. Segunda, Keiko Fujimori, proclamada oficialmente presidenta electa del Perú. La Junta Nacional de Elecciones ha ratificado los resultados de la segunda vuelta de los comicios, que se celebraron hace casi un mes. Fujimori ha logrado 3 décimas de ventaja, menos de 50.000 votos, sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez, que había pedido la anulación del voto exterior. Y tercera, detenido un masajista por grabar a sus clientas mientras se desvestían en Rivas, Madrid. Una de las mujeres avisó a la policía cuando se dio cuenta de que había una cámara escondida en la habitación. La investigación detectó que había 130 mujeres grabadas. El sospechoso, que ya ha ingresado en prisión, tiene 60 años y se le imputa también un delito de agresión sexual. Hubo un tiempo en el que desafiar uno de los imperios más poderosos del mundo, como aquel británico, parecía una locura. Hace 250 años, un puñado de colonias decidieron convertir esa osadía en una declaración que cambiaría la historia. Todo con apoyo de aliados discretos, poco conocidos, pero con un papel fundamental. 4 de julio de 1776. Una firma sobre un papel dio voz a una idea revolucionaria, la de hacer que un pueblo decidiera su destino. Dos siglos y medio después, entre fuegos artificiales, banderas, desfiles, Estados Unidos celebra los 250 años de su nacimiento. El país disfruta de una festividad que se va a convertir en uno de los puentes más ajetreados para aeropuertos, carreteras. Se esperan hasta 72 millones de personas que recorran al menos 80 kilómetros en el país. Es muy bonito porque todo está muy decorado, todo el mundo está en un ambiente festivo, todo el mundo casi todas las ciudades, paran, no se trabaja y siempre es como un puente y una festividad que realmente es muy importante al estilo de nuestra Navidad. Laura es una española que vive en Miami. Asegura que es un día de celebración que mezcla patriotismo, tradición, espectáculo. Los fuegos artificiales son los protagonistas de la noche, junto con las banderas y desfiles de bandas de música. Asociaciones de veteranos, policías, bomberos, escolares, con los colores de la bandera. Si hay un protagonista en este día, sin duda es la barbacoa, los perritos calientes, la que es una de las jornadas de mayor consumo de carne del año. Pues aquí lo que solemos hacer es juntarnos amigos en torno a una barbacoa, tanto en la playa como en la piscina. También las comunidades de vecinos suelen organizar barbacoas y personalizan todo, tanto platos, vasos, todo tipo de luces, banderas. Lo decoran todo mucho con los colores de la bandera y en general con frases de esta América y cosas así. Uno de los eventos más seguidos es el concurso que se hace en Coney Island, en el que participantes intentan comer el mayor número posible de hot dogs de perritos en 10 minutos. Incluso algunos pasan el día en alta mar. En Miami ocurre que muchos barcos salen al agua a navegar solo para verlos desde el mar. Y luego, por supuesto, otros desde la costa, pero la parte de los barquitos todos juntos esperando los fuegos suele ser muy bonito. Y yo diría que los discursos no tienen muchísima relevancia este día porque suele ser un día de estar fuera, en la playa, con amigos.
Nueva York va a ser uno de los destinos elegidos para estos días. La policía reforzará las medidas de seguridad. El mayor atractivo, el desfile, que incluirá barcos de 55 naciones junto al Grupo Marítimo Permanente de la OTAN y un despliegue de 200 aviones. Eso sí, promete ser un día en que será recordado por todos por el calor que hará. Temperaturas de hasta 38 grados con sensación térmica de 44, en una de las jornadas más calurosas registradas en Central Park desde 2012. El 4 de julio va a haber aproximadamente 41 grados y es por eso que voy a hacer un discurso mucho más largo para demostrar que soy capaz de hacer cualquier cosa. Así se muestra Donald Trump, que lleva celebrando este aniversario desde casi su 80 cumpleaños. En Washington, una de las cosas que más preocupan es que no esté listo el estante reflectante por culpa de las algas, una cuestión que ya es un tema nacional. ¿Cómo lo celebran? ¿Qué pasó aquel 4 de julio? Hoy hablamos de los 250 años de los Estados Unidos. Estados Unidos está de fiesta. Banderas, en los jardines, coches, las gafas, incluso las tartas están decoradas con la bandera. Belén vive en California. Se respeta mucho a los militares, al rango que más se suele respetar o que se les tiene como un aprecio especial es a los Marines, pero realmente siempre a los militares le dicen gracias por tu servicio, en los restaurantes y en tiendas les hacen porcentajes de descuento. Trump utilizará el día como un gran mitin electoral, otra vez de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre. Nos vamos hasta allí para ver cómo se está preparando la fiesta. David Alandete, Washington, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Oye, ¿qué tienes previsto hacer tú? ¿Te vas a vestir con el gorrito? ¿Vas a hacer alguna cosa? Mira, lo que tengo previsto, Ángel, estamos a una sensación térmica de 42 grados en la Casa Blanca. O sea, es el día más caluroso que se recuerda, de verdad, ¿eh? Y acaban de cerrar, hay una enorme celebración en el National Mall, esta explanada que está entre el Capitolio y el Monumento a Lincoln. Hay una caseta por cada estado, 50. Lo acaban de cerrar hasta las 5 de la tarde porque la gente se estaba desmayando, literal, en la calle. Así que nada, lo que me toca es trabajar, como a todos los periodistas que estamos aquí en Washington. Trump se va hoy al Monte Rushmore, en ese que le quiere estampar su cara junto a la de los principales presidentes de la historia, ¿no? Washington, Lincoln. Y luego el 4 de julio él da el discurso y lo da además muy tarde, Ángel, lo da a las 10:30 de la noche, que es tardísimo aquí en Estados Unidos. Después los fuegos artificiales, y normalmente eso le encanta a los niños, ¿no? Pero Trump ha hecho que se vaya a ocurrir pues a las 11:30 de la noche, una hora muy tardía en Washington, la verdad. Monte Rushmore. Mañana es una fecha clave para intentar recuperar apoyos perdidos, pensando en las elecciones de mitad de mandato. Esas elecciones son un mal augurio para Trump, porque, Ángel, las encuestas le dan a él una aprobación del 30%. Hay encuestas que reflejan que los demócratas no solo ganarían la Cámara de Representantes, que lo tienen fácil, ¿no? Es la Cámara Baja, sino también el Senado. Imagínate lo que puede ser el final de la segunda presidencia de Trump con un Capitolio totalmente demócrata, capaz de someterle a más impeachments, porque ya tiene 2, y de abrir comisiones de investigación de casi todo, ¿no? Yo, la verdad, creo que Trump sí llega a esta celebración viendo que puede ser la última para él en paz, ¿no? Con los republicanos en el Capitolio. Los únicos que le hacen oposición, Ángel, son los jueces del Supremo, a los que él ha nombrado, ¿no? Pero está claro que él busca movilizar a sus bases. Un detalle. Trump ya no hace campaña electoral porque en teoría ya se le han acabado los mandatos y, hombre, tiene 80 años de salud, se le ve pues ya un poco tocado, ¿no? Pero ha convocado un congreso del partido, una convención de esas que hay antes de elecciones presidenciales, pero antes de las elecciones parciales, que no suele hacerse, de las legislativas, simplemente para darse un baño de masas. Pues a ver con qué nos sorprende, que seguro que suelta alguna de las suyas. Alandete, David, refréscate, buen fin de. Igualmente, hasta luego. Adiós. Lo más curioso es que a pesar de que la mayoría de Estados Unidos celebra ese día, el 42% de ellos ni siquiera saben el año en el que se declaró la independencia. El 25% no saben de qué se independizaron. Es muy bueno ver lo que dice la historia. Todo empieza hace 250 años cuando las 13 colonias británicas de Norteamérica deciden romper con la corona. El 4 de julio
aprobaron la Declaración de Independencia redactada principalmente por Thomas Jefferson. Durante ese proceso, el ADN de España estuvo siempre presente. Nosotros fuimos la clave financiera sin el dinero de los españoles, más específicamente del dólar español, el Spanish $1000, que era la moneda más potente de la época, y luego en todo el aprovisionamiento logístico, tanto de medicamentos, uniformes, tiendas de campaña, bayonetas, pólvora, conexiones diplomáticas, envíos estratégicos desde nuestros puertos. Así nos contaba el papel de España la escritora Eva García. Fue nuestro país quien contribuyó a que esa victoria fuera posible hasta la firma del Tratado de Amistad, Límites y Navegación entre el Reino de España y los Estados Unidos. 8 años duró la Guerra de Independencia, empezó en 1775 y las colonias españolas tuvieron un papel protagonista. El teatro de operaciones no era solamente las tierras norteamericanas. Desde aquí, desde el Caribe al Canal de la Mancha, se bloquearon las llegadas de convoys británicos que iban con ejércitos y con avituallamiento para luchar contra las tropas de George Washington. Entre los personajes fundamentales para la historia, Bernardo de Gálvez. En su pueblo natal, Macharabiaya, en Málaga, todavía se sigue recordando su figura. Antonio Campos es el alcalde. Ese día, primero, tenemos una gran actuación, pero antes pues tenemos diferentes actuaciones, pequeñas actuaciones en algunos lugares del pueblo, por ejemplo, cómo era un campamento militar en aquella época, cómo era un salón de la corte de Carlos III, y luego, pues bueno, hay un acto institucional donde se izan la bandera de España y Estados Unidos. También hay que destacar el papel de los misioneros españoles en aquellas tierras. Nuestro país siempre ha estado escondido allí, y seguramente aquí también, aquella historia. Después llegó la guerra hispano-estadounidense en el siglo XIX, Estados Unidos se hizo con territorios españoles entonces y Trump se ha vuelto a acordar de aquello. La victoria de los Rough Riders en las alturas de San Juan condujo directamente al colapso de la línea española. Los españoles, miembros de la OTAN, pero no muy buenos miembros de la OTAN, nos dicen, no queremos ayudar a los demás. ¿Qué estamos haciendo? No se están comportando bien, pero van a aprender muy pronto. Cosme Ojeda es profesor de la asignatura América Hoy en la Universidad CEU San Pablo. Cosme, profesor, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Coincides conmigo o no? Esa historia de España en América ha estado en parte escondida allí, pero increíblemente aquí. Sí, en ambos sentidos. Desgraciadamente, España es el aliado olvidado de la Revolución Americana. O sea, hablabas antes de los misioneros. El mejor vino de California empezó con cepas de los misioneros. Los Mustang, que es el caballo favorito de los americanos, es de origen español. Y luego, o sea, la mitad de la Revolución Americana, lo explicaba muy bien antes la cita que habéis entresacado, la pólvora fundamentalmente y el apoyo financiero, pero además de bloquear al imperio, al llamado primer imperio británico, Washington en persona reconoció que nunca habrían acabado la revolución sin el apoyo de España. ¿Por qué aquellas 13 colonias deciden declarar la independencia de Gran Bretaña? Bueno, esta semana hacía una broma de Economist que decía que había sido el primer Brexit, pero con mosquetes, y decían que no entendían cómo alguien se quería separar de Inglaterra. La cosa es que al contrario que en el Imperio Español, los colonos ingleses fueron dejados de la mano de Dios a su leal entender. No tenían muchos recursos. O sea, el país que luego se ha convertido en la primera economía del mundo, los primeros colonos en el primer invierno murieron la mitad de ellos. Y no tenían recursos, y entonces estaban un poco abandonados, se autogobernaban y no pagaban impuestos, no contribuían al ejército, y cuando las colonias empezaron a crecer, a tener dinero con el tabaco, etcétera, el gobierno británico decidió que iba a poner impuestos, que iba a exigir que colaborasen en las milicias, etcétera, y los ciudadanos de Estados Unidos o del naciente o de las colonias decidieron que esa no era la forma de tener un acuerdo con la corona, porque un tercio de los americanos eran radicalmente favorables a seguir siendo fieles al rey, pero creyeron que no eran las formas como se hicieron las cosas y decidieron rebelarse con la Revolución Americana que ahora celebramos. Tal día como mañana, 4 de julio de hace 250 años. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué esa fecha es el símbolo?
Bueno, porque es cuando triunfa, o sea, de las primeras palabras, de las primeras convenciones, de los acuerdos con Franklin, con Jefferson, etcétera. Al principio eran pequeñas declaraciones, pero hay un motín en Boston, el famoso motín del Tea Party, y ahí es cuando empiezan esa batalla para si están representados en el Parlamento en Londres, ellos quieren decidir y deciden o quieren que lo que deben tener en el futuro es un gobierno de hombres libres. O sea, el hombre nace, o declaran o hacen esa revolución de decir que todo hombre tiene los mismos derechos, que era una cosa radicalmente revolucionaria entonces, y que no quieren o que consideran que no deben seguir sometidos a la corona británica. Cosme, en aquel momento, y en parte lo has apuntado con el tema de la pólvora, o yo lo he dicho con otros suministros, pero ¿cómo contribuyeron el dinero, las armas, las medicinas al éxito de los independentistas? Bueno, como he dicho, Washington dijo que hubiese sido inviable la revolución sin los españoles, pero hay una cosa, o sea, ha pasado a la historia Lafayette y los franceses como los grandes hacedores y aliados. Es que los franceses, como los italianos o los ingleses, saben venderse muy bien. No, y nosotros no. Había una razón, o sea, el conde de Aranda, el rey Carlos, sabían, o sea, querían ayudar o luchaban contra su enemigo, querían apoyar se apoyaron en los franceses, pero tenían una diferencia y era el imperio español, entonces no querían que se levantasen en armas, y de ahí que pidieran que todo fuese secreto, pero el dinero, Gardoqui, la pólvora, todo aquello, o sea, bueno, Gálvez, por supuesto, la entrada de tropas, la ayuda a las naves francesas para apoyar la revolución desde el sur, etcétera, todo eso hubiese sido imposible. Y luego los ingleses tuvieron que dedicar muchísimos recursos aquí en Europa para confrontar a los españoles y a los franceses. Entonces eso facilitó muchas de las cosas que pudieron hacer los americanos, que al principio iba a decir que eran un ejército de desarrapados, que tampoco, porque Washington era un personaje, pero tenían, o sea, todas las posibilidades era que hubiese fracasado la revolución. Bernardo de Gálvez, ¿tan importante fue? Sí, y bueno, de hecho, ese sí que es una persona reconocida. Bueno, o sea, está en la Casa Blanca. Sí, exactamente. O sea, que sí que reconocen, y los libros de historia de Estados Unidos, porque hay muy pocas menciones. O sea, si vamos al detalle, es verdad que la reina Isabel tiene en el Parlamento de California tiene una estatua. O sea, que hay cosas que sí que se reconocen de la historia. También en el Capitolio también hay una estatua de Junípero Serra. O sea, que hay cosas. Y ahora se está recuperando. O sea, siempre ha habido grandes hispanistas que conocen casi mejor nuestra historia y que han defendido esa labor que ha tenido España. Ya en los años 60 los Kennedy defendieron que América no eran solo los blancos anglosajones de la costa este, o sea, que había habido mucha colaboración, y desde luego la figura de Gálvez, pero también Miranda, también. Es que hay infinitas personas, y ahora sí que hay muchos estudiosos y se está estudiando aquí en España. De hecho, en el CEU estamos investigando esos temas con detalle. Qué bueno. Y una última cuestión. ¿Cómo, esto da para muchas tesis, pero cómo en 200 años, hoy se cumplen 250, pasan a ser de aquellos ejércitos desarrapados y de aquella guerra interna a la mayor potencia del mundo? ¿Cuál sería la tesis fundamental? Bueno, además de mezclar bien las ideas de la Ilustración con los valores de todos los heterodoxos, o sea, porque hay mucho valor religioso, pero esa idea esa creencia de crear una nueva sociedad de cero, esa ciudad en el tope de la colina, esa idea de crear algo nuevo y mejor, y luego esa voluntad de no solo de autogobernarse, no solo de tener un consenso, entre otros. A mí la creación de la Constitución americana me recuerda mucho a la transición española, pero esa vocación de servicio, que es lo que ahora quieren preservar, o sea, esa labor de responsabilidad ciudadana. No solo somos todos ciudadanos libres iguales, sino que tenemos responsabilidades. Eso es una cosa muy americana que ha facilitado o la aplicación de la revolución industrial mucho mejor que Inglaterra. Me encanta la comparativa. 250 años de Estados Unidos, 50 años de la designación de Adolfo Suárez. Tal día como hoy, ¿eh? Sí, se parecen mucho. Qué bonito. Trump atraviesa un momento de baja popularidad, con índices de aprobación, dicen las encuestas, del 35%, la guerra de Irán, la inflación. Hizo también un repaso de lo que considera logros de su administración, como la captura de Nicolás Maduro. Esa es otra, a ver qué pasa con Venezuela. José Antonio Gurpegui es director del Instituto Franklin, catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá.
José Antonio, amigo, buenas noches. Amigo, muy buenas noches, encantado de volver a hablar contigo. Gracias por atendernos, como siempre. ¿Cómo llega el presidente casi a estas elecciones de mitad de mandato? Pues llega en uno de sus momentos más débiles, ¿no? Con una popularidad entre el 30 y el 35%, una popularidad que únicamente en tiempos recientes, únicamente Joe Biden en algún momento determinado la ha tenido tan baja, ¿no? Pero al mismo tiempo, Ángel, no deja de sorprenderme un tanto, porque después de todo lo que le está ocurriendo a Donald Trump, del fracaso en la guerra de Irán, que quiera o no quiera, está resultando un fracaso absoluto, de la inflación que no la ha logrado mantener, de no haber logrado ninguna de sus promesas electorales, si acaso la única, la que tiene que ver con la emigración, en el sentido de que sí han descendido mucho el número de emigrantes que llegan a Estados Unidos de forma irregular, que sería su único y exclusivo logro, que siga teniendo esa base tan sólida e inamovible del 35%. Sí, es verdad. Entonces, por una parte llega, como te comento, muy débil, pero al mismo tiempo llega con esa base que es de votantes, que es muy importante. Bueno, no hay que irse muy lejos para ver cosas incomprensibles que dicen las encuestas, lo digo por... En fin, no vamos a dar lecciones de cómo está el mundo y de cómo está España, pero bueno, ese es otro debate. Capítulo inflación. Cuando yo cubrí allí la campaña electoral, la que ganó Donald Trump hace año y medio, toda la gente te decía que el problema eran los precios a los que había abocado la política de Joe Biden. ¿Se está dando la vuelta a la tortilla con Trump? Desde luego, y sobre todo yo hilaría incluso un poquito más fino, ¿no? No serán los precios, sino que, y de hecho Donald Trump, lo recordarás perfectamente, la campaña, el precio que aludía era el de la gasolina. El precio de la gasolina en Estados Unidos es como el precio del pan para nosotros, ¿no? O como lo que sería la sanidad universal que tenemos en España. No lo ha logrado rebajar, ese es el gran problema que tiene, ¿no? Que no ha logrado rebajar el precio de la gasolina y la inflación no ha mejorado en absoluto la inflación ni tampoco los niveles de paro. Hombre, Estados Unidos nunca ha sido Europa y mucho menos España, ¿no? Hay niveles de paro, pero bueno, tampoco los ha mejorado sensiblemente respecto a Joe Biden y siguen exactamente en los mismos números en ese sentido. El papel del Tribunal Supremo, y tampoco quiero hacer comparaciones con nosotros, pero no deja de ser curioso. ¿Es la auténtica oposición? En estos momentos yo diría que sí. Fíjate que además que es una posición, sería digamos el fuego amigo, ¿no? El último varapalo. Era previsible, el varapalo del tema de las nacionalizaciones que le ha dado, creo que fue la semana pasada, si mal no recuerdo. Respecto a la nacionalidad norteamericana, me estoy refiriendo, se veía venir porque es anticonstitucional y la Constitución norteamericana para el Tribunal Supremo es realmente sagrada. Tengo que decirte una cosa, no obstante, la votación fue 6-3, no fue unánime. Tengámoslo presente por lo que pueda venir en el futuro. La votación fue 6-3, o sea, no hubo unanimidad, que todo indica que esa normativa de no nacionalizar, incluso a los el iure soli, ¿no? De no nacionalizarlos, parece que tenía que ser unitaria, pero no lo fue así, lo dejo como apunte. También después en el tema de los aranceles. Y después otra, también reciente, que va a tener menos recorrido probablemente, pero también le dijo a la Corte Suprema a Donald Trump que no podía seguir desarrollando la guerra de Irán en los términos que estaba haciendo, que no podía hacer un fraude de ley, sino que tenía que pasar de nuevo por el Congreso, ¿no? Y después tiene esa oposición y en cierta forma, cuidado también en el Congreso, porque perdió una votación. 4 senadores republicanos votaron a favor de senadores demócratas en una propuesta de ley que también le perdió, ¿no? Sí, de manera que efectivamente ahí es donde tiene la gran oposición. Y os hago la misma pregunta a los dos profesores, a Cosme Ojeda y a José Antonio Gurpegui. El futuro, hoy por hoy. Claro, tu asignatura, Cosme, se llama América Hoy. Te voy a preguntar por América Mañana. ¿El futuro es Marco Rubio? Pues muy probablemente. Ha bajado muchísimo Vance
Y yo creo que además el tema de Irán no se está resolviendo bien y Marco Rubio poco a poco ha dado pasos, o sea, ha recuperado porque se enfrentó a Trump, y es de las pocas personas que se ha enfrentado a Trump y sin embargo ha mantenido no solo mantenido, sino que ha incrementado sus posibilidades. Y ahora, desde luego, todos los medios de Estados Unidos, bueno, ahora esto del polymarket, esto que calcula y que la gente hace apuestas, le da desde luego muchas más posibilidades a Marco Rubio que al vicepresidente Vance. ¿Cuál es tu opinión, José Antonio? Sí, en esos momentos estoy de acuerdo con Cosme, ¿no? Que parece que tiene más votos Marco Rubio, pero bueno, es un poco de dientes de sierra. Ha habido otros momentos que Vance ha tenido mayor predicamento. Hay una anécdota de hace cosa de un par de meses, di que esta anécdota ocurrió en Florida, que en una reunión con amigos, fundamentalmente con donantes, Donald Trump preguntó a quién preferían, si a Marco Rubio o a J.D. Vance. Esta reunión estaba teniendo lugar en Mar-a-Lago, en Florida, ¿no? Y entonces pues todos gritaron, Marco, ¿no? Pero bueno, Marco Rubio... Jugaba en casa, Entonces, en este momento sí parece que tiene más posibilidades, pero es un poco diente de sierra, claro. Sube y baja. Bueno, pues estaremos Pero desde muy luego atentos. lo que sí estoy convencido es que el candidato republicano es, a no ser que haya una gran catástrofe, pero será uno de los dos. Y de hecho, Trump ha dicho en alguna ocasión, el tándem Rubio-Vance es imbatible. Pues estaremos atentos a la fiesta de mañana, pero sobre todo a ese pasado mañana. José Antonio Gurpegui. ¿Me permites me ha gustado mucho la entrevista con Cosme, lo único, recordar, Cosme, que creo que sería una buena idea que buscaran, por ejemplo, la carta que escribe el Aranda a Carlos III, una vez que han alcanzado el acuerdo, cuando pronostica al pie de la letra lo que va a ocurrir con Estados Unidos con el tiempo. ¿Y acertó? Cualquiera que lo busque en el buscador, sí. Carta del conde de Aranda a Carlos III sobre Estados Unidos. Y le sorprenderá la lucidez de nuestro diplomático. Aranda, que fue enviado a París un poco despedido o apartado, y sin embargo luego el rey sí reconoció que, o sea, es el Marco Rubio de aquella época, o sea, reorientó las cosas para mejor. Apasionante. Desde luego, y por supuesto que todo el proceso de apoyo español, si no ha sido reconocido, nosotros hemos tenido mucha responsabilidad porque, como bien decías, Cosme, se hizo totalmente en secreto, ¿no? Para no provocar a Inglaterra y sobre todo por nuestras colonias. Pero bueno, muchas gracias. A seguir estudiando y a seguir aprendiendo. Gracias, Gurpegui, cuídate. Un abrazo muy fuerte. Lo mismo digo, Cosme, gracias por la clase. A vosotros. Adiós. 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, todo preparado, fuegos artificiales, banderas por todas partes, desfiles, para rememorar la historia, una historia en la que España tuvo un papel fundamental. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val, fíjate, desde aquella independencia hasta Donald Trump. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Hola, Ángel. Muy buenas noches. 3 años antes de la Revolución Francesa se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Quiero decir que esa pretendida superioridad europea, donde parece que Estados Unidos es una colonia que despertó a la libertad gracias a lo que ocurrió en la Francia de 1789, cuando la Revolución Francesa, es falsa, porque 3 años antes, en 1776, el grito con anhelo de libertad se escuchó al otro lado del Atlántico, en América. Y sí, algunos de los padres fundadores tenían esclavos, como algunos de los nietos que hoy conducen automóviles de alta gama en Europa tuvieron abuelos que condujeron un 600 o un 500, o no tuvieron nunca un automóvil. Además, y 250 años después, es conveniente recordarlo, a pesar de tener esclavos, estaban dispuestos a empobrecerse y renunciar a esos esclavos y darles libertad. Vamos, parecido a lo que sucede hoy. Apenas cumplidos los 20 años, comencé a viajar por Estados Unidos sin moverme de mi casa, gracias a un libro del periodista e historiador francés Raymond Cartier titulado Las 50 Américas.
Título oportuno y exacto, donde Cartier, que se pateó Estados Unidos de este a oeste y de norte a sur, nos descubre que Miami no tiene nada que ver con Oklahoma, y Oklahoma se parece tanto a Dakota del Norte como Dakota del Norte a Arizona. Luego, cuando viajé ya de verdad a Estados Unidos, como buen cateto europeo, lo hice a Nueva York, Washington y Miami. Menos mal que esta casa me envió en 2 ocasiones a Beverly Hills para narrar otras tantas ceremonias de los Oscar. Y tuvieron el acierto de reservarme habitación en el Beverly Hilton, donde a la hora de desayunar coincides con las grandes estrellas que no viven en alguna de las lujosas urbanizaciones que rodean Los Ángeles. Que allí descubrí, el año en que Pedro Almodóvar y Carmen Maura discutieron, el enorme ego de Pedro Almodóvar, que por lo que he visto no ha disminuido, sino que se ha agravado con el sectarismo intransigente proyectado en la política. Y mira, he trabajado con grandes productores como Pío Núñez, que compitieron con éxito en el Nueva York más exigente. Y aprendí que cuando presentas un proyecto allí, si no les gusta, te lo dicen sin ninguna cortesía. Y si les parece bien, te inquieren con tanta prisa como falta de amabilidad. ¿Cuándo podemos empezar? Eso es Estados Unidos. La eficacia sin falsas amabilidades. Lástima que estos 2 siglos y medio los presida alguien que no posee ninguna de las virtudes del estadounidense medio, y el grosero millonario, hijo de millonario, machista y fanfarrón, sea el que reciba el foco como representante de un gran pueblo que está muy por encima de su presidente circunstancial. ¿Quieres contarnos algo? Escríbenos. Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Esta temporada han pasado muchas cosas. Pues ha sido justo al salir de Córdoba y hemos notado como un golpe. El coche de último del tren sí estaba tumbado boca abajo. Y en España y en el mundo, que la fe da vida. Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero. Y solo un referente te las podía contar en Herrera en COPE. Rodríguez Zapatero, no, en fin, fue rehabilitado por el sanchismo. Pues amanece aquí en la puerta del Tribunal Supremo y COPE retransmitiendo desde Adamuz. Según el EGM, en COPE cerramos una temporada histórica con 3.600.000 oyentes diarios y con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera como referentes en Herrera en COPE y en la radio española. Por eso te decimos gracias por confiar en nuestros comunicadores. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Hasta 575 kilómetros de autonomía urbana, ¿eh? Suena bien. Y cargas del 15% hasta el 80% en 30 minutos. Suena el nuevo Micra. Y al 0% TAE. Suena que estreno Nissan. Aprovecha los incentivos del Plan Autoplus y CAES con hasta 5.000 euros de ayudas y estrena nuevo Nissan Micra 100% eléctrico, 100% irresistible. Consulta condiciones en nissan.es. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Aún sin vacaciones? Reserva al mejor precio. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés. Y con tu tarjeta El Corte Inglés las puedes financiar hasta en 12 meses hasta el 0% sin intereses. Hasta el 31 de julio por compras superiores a 300 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en viajeselcorteinglés.es. Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía. Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure. Porque cuando confías en Verisure, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger.
Llama al 900-666-777. Verisure. Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha. Carglass cambia, Carglass repara. A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda afónica. Muy buenos días. Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras. Estas son las 7 noticias más importantes de la semana. ¿Y quién dice esto? Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Entramos en clase de economía. El IBEX 35 ha batido hoy nuevo récord. Ha vivido otra jornada de máximos por encima del 1%. En cierto momento ha llegado a los 19.800 puntos básicos. La bolsa española ha recuperado en estas 2 semanas todo lo que había cedido durante la guerra de Irán. Iván Alonso, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, de hecho, nuestra bolsa ha estado a punto de tocar esos 20.000 puntos básicos, que es la cifra que ahora busca el IBEX para asegurar su buena racha y, sobre todo, su buen hacer en estos últimos meses. Los analistas creen que el impulso inversor se ha instalado en los mercados, ayudando a consolidar estos saltos a máximos históricos, no solo en la bolsa española, también, por ejemplo, en alguna que otra europea. Ha ayudado esta semana que la inflación en Europa ha caído, que los tipos de interés parece que no se van a mover, según estos últimos datos. Empresas como ArcelorMittal, Acerinox, Acciona han destacado hoy entre las compañías que más han ayudado al IBEX a marcar este nuevo récord. Este incremento ha sido generalizado, como digo, entre otras bolsas, las asiáticas, también las europeas. El propio Wall Street, que acaba de cerrar, han vivido una jornada muy positiva después de que la situación en Oriente Próximo pues parezca más controlada. Esa tregua entre Estados Unidos e Irán ha hecho, y este es otro factor importante, que el precio del barril del petróleo, el de Brent, que es el de referencia para nosotros, continúe instalado en el entorno de los $70, más bajo incluso que antes del inicio del conflicto. Esa caída en el combustible no se termina de notar cuando vas a la gasolinera. Hoy se han dado cuenta de ello los que han comenzado sus vacaciones. Gasolina y gasoil son más caros que hace 2 días, después de que el gobierno rebajase la ayuda al carburante. Claro, eso se ha dejado notar, como digo, en las gasolineras. Victoria Ballestero, buenas noches. Buenas noches. Día intenso en esta gasolinera, goteo constante de conductores y algunas colas por la tarde. Algunos empezaban sus vacaciones, otros se iban de fin de semana y muchos habían repostado antes de que subieran los precios, pero les ha tocado volver, como María. Pues mira, nosotros nos vamos a Almería. La verdad es que entre los preparativos del viaje nos hemos propuesto mirar dónde están las gasolineras más baratas en el trayecto, porque claro, justo ayer o antes de ayer cambió el precio de la gasolina y sí que lo vamos a notar en el bolsillo, claro. Otros ni siquiera se habían enterado de que hoy el combustible es más caro que hace 3 días porque el IVA ha vuelto al 21%. Pues no lo sabía. Gasolina. Lo voy a echar 30. No, me quedo aquí. No lo sabía, no tenía ni idea. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Pues llenarlo, 67, 70 euros. Sí, lo lleno. 81. Está carito, sí. Hoy llenar un depósito de 55 litros cuesta de media 85 euros. AENA va a limitar la capacidad de los aeropuertos de Madrid y Barcelona para el año que viene. El gestor quiere controlar el crecimiento de ambos hasta que se amplíen. Sí, AENA va a limitar el crecimiento de los que son los 2 principales aeropuertos de nuestro país. Por primera vez para la campaña del próximo verano, el de Barcelona, el del Prat, ya ha superado su máximo teórico de 55 millones de pasajeros de capacidad, y el Barajas, el de Madrid, se aproxima a los 70 millones. Mientras llegan las ampliaciones, dice AENA, previstas para la próxima década, pues se van a aplicar este tipo de medidas que permitirán desarrollar el tráfico en los momentos con menos demanda. Las compañías que tienen derechos de despegue, aterrizaje ya asignados van a seguir operando con normalidad, no les va a afectar. La compañía va a declarar los pasajeros por terminal, por tipo de tráfico, que podrán desarrollarse en las terminales del aeropuerto ante esas limitaciones de capacidad de las que estamos hablando. Las limitaciones van a desaparecer una vez que se vayan ejecutando las inversiones propuestas por AENA hasta el año 2031. Hay que recordar que las aerolíneas, con Ryanair a la cabeza, están ahora mismo enfrentadas en plena guerra con el gestor aeroportuario por esa subida de las tasas. Y el actual vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, que fue presidente en funciones, ha reconocido ya ante el juez que tuvo reuniones previas con Air Europa antes de que se le concediera el rescate. También
con miembros de Economía del Ministerio. Lora, que está imputado por un presunto delito de prevaricación en ese rescate, el de Air Europa, ha admitido ante el juez hoy reuniones previas a la concesión de la ayuda a la aerolínea con un equipo de su empresa matriz, Globalia, representantes de la sociedad pública y también del propio, como decías, Ministerio de Economía. Ha durado hora y media su declaración, que ejercía de presidente en funciones en el año 2020 de la SEPI. Ha negado cualquier tipo de irregularidades en el proceso de adjudicación, ha insistido que no hubo trato de favor en el mismo. Él está imputado, ha admitido que fueron hasta 4 las reuniones que se produjeron entre junio y julio de ese año, o sea, un mes antes de que se abriera el expediente de la aerolínea, que fue la primera en tramitar su solicitud. Esa solicitud, que la hizo Air Europa, en junio se elevó a Economía. A partir de entonces es cuando se produjeron también los encuentros con el personal del Ministerio. España se encamina a batir su propio récord de llegada de turistas para este año. La cifra a batir, los 100 millones de visitantes extranjeros, y es que el turismo sigue siendo uno de los sectores estrella de la economía. Aporta casi el 13% del total del PIB, genera 3 millones de empleos. ¿Desde cuándo es el turismo clave en España? Es una de las preguntas que Agustín Almodóvar, senador, propone en su libro Turismo, el oro silencioso que sostiene a España. Edita Caligrama. Un ensayo donde, aparte del recorrido por la historia del turismo, se indaga en ese fenómeno que ha transformado territorios, ha fijado población, ha proyectado nuestra imagen al exterior. Es auténtica marca España. Agustín, buenas noches. Muy buenas noches, Ángel, encantado de hablar contigo. Gracias por acompañarnos. Claro, cuando uno piensa en el turismo, te vienen a la cabeza películas de Benidorm, películas de Alfredo Landa. Pero claro, esto empezó así y ha llegado a ser una superpotencia turística mundial. Claro, correcto. Cuando hablamos de turismo, del turismo español, solemos empezar siempre por eso que dices tú, por los años 60, los años 50, el boom turístico de sol y playa. Sin embargo, yo en el libro pues defiendo que la historia del viaje en España comienza pues muchísimo antes. Ya en la Hispania romana encontramos personas que viajaban pues por negocios, por motivos administrativos, religiosos o simplemente para conocer otros territorios del imperio. Las grandes calzadas romanas que conectaban ciudades, o autores de la época como Estrabono, Plinio el Viejo, que describían pues las riquezas y los paisajes de Hispania, convirtiéndose entonces ya de alguna manera pues en los primeros influencers, como por así decirlo, de nuestro territorio. Ojo, te referías a las calzadas que siguen existiendo, pero es que los teatros romanos también, claro. Lo del turismo cultural también era verdad, ¿eh? Por supuesto, ese legado que nos dejaron y que hoy es un atractivo turístico impresionante en todo nuestro territorio y que disfrutan pues todos esos millones de visitantes que vienen a vernos. Agustín, ¿qué tal? Buenas noches. Hablas de los inicios del turismo en nuestro país, de estos años 60, 70, que fue muy potente, pero ¿cómo ha cambiado desde entonces ahora el turismo en España? Bueno, muchísimo. Yo además en el libro, hablo de Hispania romana, pasó después al gran fenómeno de movilidad en Europa que supuso el Camino de Santiago, meto a los viajeros románticos del siglo XIX, luego me voy ya al siglo XX, donde, hablo de los balnearios, de los primeros hoteles, de lo que supuso también la red de paradores de turismo que es una entidad, es una cadena hotelera pública y que también es marca España, y ha cambiado muchísimo porque al final eso es el fruto de todo aquello que pasó antiguamente, pues es lo que nos encontramos hoy. El turismo, además, es que cuando pensamos en turismo pensamos en una playa o en un hotel, pero el turismo al final es empleo. Yo siempre, además, me gusta vincularlo con muchos otros sectores, porque es agricultura, es pesca, es comercio, es cultura, es patrimonio, es transporte, es tecnología. O sea, aquí, haceros una idea, si mañana desapareciera el turismo, y por desgracia lo pudimos comprobar con la pandemia, descubriríamos hasta qué punto sostiene a España. Y ese es precisamente el problema, que solo valoramos lo que tenemos pues cuando falta. Y por eso he decidido escribir este libro. España tiene una de las mayores historias de éxito económico y social de las últimas décadas, pero apenas la contamos, ni presumimos de ella, ni la ponemos suficientemente en valor. Sí, en esto y en otras muchas cosas. Pero es verdad que hablamos del turismo como un fenómeno, pero no nos hemos fijado en la evolución y en la historia, me parece. Por eso nos ha parecido tan interesante la idea y tan interesante el libro. ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde va esto? Bueno, pues yo creo que el turismo en España no puede crecer de manera indefinida. Habéis hablado antes, estabais hablando de la decisión que ha tenido que tomar AENA con respecto a algunos aeropuertos. Yo creo que la cuestión ya no es atraer más turistas, porque el mejor turismo no es el que más crece en volumen.
sino el que más suma al bienestar de las personas, a la competitividad de los destinos o a la prosperidad del país. España ya no estamos ante el reto de convertirnos en una potencia turística, ese reto lo superamos hace décadas. El desafío yo creo ahora que debe ser gestionar ese éxito, saber gestionarlo bien. El turismo bien gestionado suma mucho más de lo que puede incomodar, genera empleo, oportunidad de riqueza, cohesión territorial. Pero para que siga siendo un éxito, pues necesitamos que haya planificación, que haya inversión, que haya gobernanza, que haya una visión a largo plazo y sobre todo que desde el ámbito de la política en el que yo estoy, pues se considere como lo que realmente es, que es una política de Estado, que es una política que debe ser una política transversal, porque tendemos a pensar que depende únicamente de un ministerio, que es el de turismo, que es además compartido con el de industria, porque el turismo debe ser una gran industria también por otro lado, pero la realidad es que depende de todas las decisiones de prácticamente todos los ministerios, porque depende de interior, depende de transportes, depende de cultura, de exteriores, de hacienda, de transición ecológica. Por tanto, bueno, pues cuando un sector aporta 1 de cada 8 euros de nuestra economía y 1 de cada 8 empleos, pues la pregunta no es si merece una política de Estado, sino ¿por qué todavía no la tenemos? Claro. Agustín, siempre diferenciamos entre el turismo nacional, el turismo internacional. No sé si ves una diferenciación clara entre la percepción de nuestro turismo al del extranjero o lo que demanda el extranjero. No, yo creo además que somos un país tremendamente hospitalario y además, bueno, yo vengo de un lugar como es Benidorm. Soy natural de aquí, soy el mayor de la 4ª generación de una familia de empresarios turísticos de esta ciudad. Ángel ha estado hace poquito aquí en Benidorm, en el Club de Opinión, dando una conferencia. Y en la pandemia estuviste además también visitando un hotel. ¿Sí? En la reapertura. En la reapertura, sí señor. En la reapertura. Y bueno, lo habéis podido comprobar. Perdona, yo de niño veraneaba en Villajoyosa, ahí lo dejo. Pues fíjate, entonces al final, bueno, pues yo en el libro cuento que muchos establecimientos, en la época aquella de los inicios del boom turístico, pues muchos establecimientos se adaptaron y bueno, pues ofrecían las comidas típicas para los turistas alemanes. Y no solamente porque los turistas al final vienen y no solamente que ojalá consumieran todos nuestros productos que son riquísimos y estuvieran comiendo paella y estuvieran comiendo tortilla de patatas, sino que nos adaptamos y les hemos brindado la posibilidad desde esa hospitalidad española de que aquí encuentren, no como en casa, porque a mí no me gusta decir que cuando uno viaja debe sentirse como en casa, debe sentirse mejor que en casa. Y aquí hemos sabido, en España, en todos los destinos turísticos españoles, hemos sabido adaptarnos a las necesidades del turista extranjero, pero sin perder nuestra esencia. Pues estemos orgullosos y me gusta la formulación de la pregunta. ¿Cómo es posible que todavía no tengamos esa política a largo plazo? Agustín Almodóvar, senador del PP por Alicante, firma Turismo, el oro silencioso que sostiene a España. Edita Caligrama, un libro muy, muy curioso, un libro de orgullo, sin duda. Agustín, gracias. Muchísimas gracias, Ángel. Un saludo. Adiós, adiós. Hacienda ha publicado hoy los primeros datos de la campaña de la renta de este año que ha acabado esta misma semana. Ha devuelto más de 9.000 millones de euros. Marta Ruiz, buenas noches. Buenas noches. La agencia tributaria ya ha abonado el 80% de las declaraciones de la renta que salían a devolver. Son más de 16 millones, por encima del 60% de las declaraciones presentadas hasta el 30 de junio, día en el que expiraba el plazo. Y según datos de la agencia tributaria, hasta el momento se han desembolsado más de 9.000 millones de euros. La gran mayoría de contribuyentes ha optado por la vía telemática y se han presentado casi 53.700 rectificaciones de la declaración inicial tras recibir la carta de Hacienda que informaba sobre posibles errores u omisiones. También se han registrado casi 228.000 declaraciones de patrimonio. Es obligatoria para bienes y derechos por encima de los 2 millones de euros. El importe a ingresar ha superado los 2.500 millones de euros. Y una pieza más, Iván, espérate que me estoy perdiendo. ¿Con qué vamos? Con el inserso, si te parece. Información de servicio, tienes toda la razón. Claro. El Gobierno ha confirmado a las agencias de viajes que serán ellas las que gestionen las 13.000 plazas del inserso de las que hasta ahora se encargaban
los ayuntamientos. O sea, los beneficiarios ya no podrán reservar en su ayuntamiento, tienes que ir a la agencia de viajes de la esquina. O reservar por internet. Si es que existe. Claro, y esto es interesante porque el gobierno ha desmantelado, por mucho que le hayan criticado, que le han pedido que no lo haga de forma definitiva, lo que es un servicio social clave, sobre todo para las personas mayores, muchas de entornos rurales, también colectivos vulnerables que no tienen fácil, por ejemplo, el acceso a internet o que no tienen una agencia en sus pueblos. Un sistema, además, de casi 4 décadas, y lo ha hecho el gobierno de forma unilateral, sin consultar con las entidades locales ni con la Federación Española de Municipios y Provincias. Dice el gobierno que el cambio de modelo permite avanzar hacia otro más homogéneo, evitando diferencias territoriales derivadas de la existencia de cupos vinculados a convenios legales. Eso es lo que dice, además de asegurar que garantiza un acceso en condiciones de igualdad para todas las personas. Pero, como decimos, esto supone desmantelar un servicio donde el ayuntamiento funcionaba pues como una ventanilla cercana para quienes tenían más dificultades, pues eso, para realizar trámites por internet, menos acceso a herramientas digitales, moverse a otros pueblos, depende. Gracias, Iván. Venga, adiós, Ángel. Buen fin de. Como cada viernes, hablamos los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Y lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. ¿Qué tendencia perpetras hoy? Hoy, los metamateriales. Empezamos bien. ¿Eso qué es lo que es? Bueno, para que lo entendamos, explico primero lo que es un material, aunque ya lo sabes. Es un elemento o una sustancia física que te sirve para fabricar algo, un objeto. Madera, lana, piedras, arena, son materiales naturales. Hay materiales también que fabrica el ser humano o las máquinas. Vidrio, papel, acero. Y la evolución de ambos es el metamaterial, que es un material artificial, como puede ser el acero o el hierro, pero que tiene propiedades que no existen en la naturaleza. ¿Qué propiedades son? ¿A qué te refieres? Pues que modifica sus características en función del sonido, del movimiento, de la luz. Oye, la luz ya se modifica, a pasar por el vidrio, ¿no? Sí, un rayo de luz se quiebra al atravesar un vidrio. Ese es un movimiento natural que existe en la naturaleza. Pero, ¿y si la refracta? ¿Y si envía la luz en dirección opuesta? Un metamaterial puede, enviando la luz en dirección opuesta, crear un manto de invisibilidad. Eso ya está inventado. Yo lo he visto en Harry Potter. Sí. Pero los metamateriales pueden hacer eso con la luz, con el sonido, con la energía. Por ejemplo, en zonas sísmicas, los metamateriales pueden ayudar a disipar la energía de un terremoto como el que ha sacudido Venezuela. Pueden cimentar o construir un edificio con un material que absorbe la energía. Por ejemplo, impidiendo que la vibración del suelo se traslade a las vigas. También se pueden reforzar las edificaciones que ya existen. Imagínate, centrales eléctricas o nucleares. La Universidad de Atenas, con el respaldo de la Comisión Europea, está trabajando precisamente en esto, en un metamaterial que redirige las ondas sísmicas. ¿Será incluso más sencillo aislar el ruido, por ejemplo? Es igual, son ondas acústicas en este caso. También se pueden aislar, bloquear, redirigir. Este proyecto de Bruselas ha seleccionado a alumnos de doctorados de 15 universidades de toda Europa para desarrollar metamateriales antivibración. Este proyecto se llama Inspirar. Las aplicaciones prácticas, pues escudos frente a ondas, dispositivos de amortiguación y de absorción de las vibraciones de los trenes o de los vehículos en las ciudades, gravas para proteger las tuberías. Es un mundo por descubrir, o mejor dicho, por desarrollar. Eso te iba a decir. ¿Ya existe? ¿Está en el mercado? Están en fase de estudio, están en desarrollo de prototipos. El Instituto de Geofísica y de Vulcanología y la Universidad de Messina, en Italia, tienen algunos materiales que ya están patentados. Son módulos construidos con metamateriales y cimentan edificios para evitar que un terremoto provoque el colapso de una edificación entera. Y la Universidad de Ámsterdam acaba de publicar esta misma semana un artículo en la revista Nature sobre un metamaterial
que aprende de sí mismo. Qué vértigo. Esto es parecido a la inteligencia artificial. Algo así, sí. Es como un material vivo. Una mesa de madera rígida, se agrieta, se rompe, pero se va adaptando al calor, al frío, a las circunstancias. Este metamaterial, el de la Universidad de Ámsterdam, está ensamblado con unas bisagras que reciben la información del material para ir adaptándose al entorno. La estructura se parece a la de un gusano. Cada segmento de ese gusano, cada tramo, se va comunicando con el resto. Y una vez que hace un cambio, lo aprende para la próxima vez. Los están entrenando ahora para que aprendan. Es decir, es un material siempre flexible que puede ir cambiando incluso sus propiedades sin intervención humana. Es un material vivo, dicen los científicos. Y en principio, este tipo de materiales, ¿para qué se van a emplear? Pues, por ejemplo, robots blandos, que ahora son muy rígidos, sistemas ópticos, dispositivos para la exploración espacial que se vayan adaptando a las circunstancias que vayan encontrándose en el espacio. Los ingenieros, físicos, químicos que trabajan en esto dicen que no es un avance, ni siquiera una tendencia, que es un verdadero cambio de paradigma. En el ámbito sanitario puede ser una verdadera revolución. Tejidos artificiales. Imagina una córnea que acabe con la ceguera. Imagina prótesis, músculo artificial, que ya se está fabricando en el laboratorio. Una verdadera revolución. ¿Con qué o cómo se fabrican? Con impresoras 3D o 4D también. Madre mía. Oye, ¿en España se está trabajando en esto? Hay un proyecto, pocos la verdad, hay un proyecto para desarrollar metamateriales magnéticos reprogramables en el que está trabajando la Universidad Carlos III en colaboración con Harvard, y el Instituto IMDEA de Madrid está estudiando metamateriales que permitan crear capas de invisibilidad acústica y óptica como la capa de Harry Potter. Volvemos. Si no han llegado al mercado, la verdad es que tampoco habrá estimaciones del impacto económico, ¿o sí? Hay cálculos, hay proyecciones. Dicen que de aquí al final de la década, es decir, de aquí a 3 años, van a ir creciendo entre un ritmo del 10 y el 20%, según las fuentes. Es decir, que es muy variable. Pero también tienen todos claro que la inteligencia artificial lo está acelerando todo, así que el desarrollo de los metamateriales puede ser incluso más rápido. Veremos. Pues me ha empezado sonando a ciencia ficción, que lo es, pero resulta que no. Resulta que te existe. Gusta. Bueno, lo justo, ¿eh? A mí estas cosas me dan mucho vértigo. Me dan mucho vértigo, mucho miedito. Ana Samboal, que te vemos. Gracias. Buen fin de... Igualmente. Adiós. Adiós. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Los protagonistas del Mundial están en Tiempo de Juego y el partidazo de COPE. ¿Qué tal, Jude? En directo para el partidazo de la cadena COPE. Todo bien, estamos aquí, estamos listos para competir. James, muy rápido para España. ¿Qué significa jugar contra Cristiano para ti? De capitán a capitán, cara a cara a sus amigos. Sí, bueno, con Chris pues compartí mucho. Vive el mayor espectáculo futbolístico del mundo en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade. Y cada noche en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Let's go. Ay, sangría, sangría Don Simón. Anímate a bailar, la fiesta es Don Simón. Alegría Don Simón, sangría Don Simón. Ven, vamos a disfrutar, hay sangría Don Simón. ¡Ay! La volea de Iniesta, la manita de Casillas, el sprint del niño.
Hay momentos que por mucho que pasen los años los sigues disfrutando igual. Como volver a Feubert. Más de 35 años cuidando de tu coche como el primer día. Ven y llévate hasta 120 euros en combustible con tus neumáticos Hankook. Feubert, nos movemos contigo. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen. La actualidad a mediodía, explicada con claridad. Ya estamos aquí, estamos en Caracas, es noche cerrada. Hemos hablado con rescatistas griegos, franceses, suizos, con médicos norteamericanos, con bomberos que venían en nuestro avión. Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía Cope. De lunes a viernes desde la 1.